Por eso, este plan de acción busca restaurar plenamente esa confianza en nuestra democracia, hacerla más fuerte, hacerla más libre, hacerla más limpia y también conseguir que los medios de comunicación puedan tener políticas que sean de transparencia y que, por tanto, faciliten la garantía de ese derecho a la información veraz que tienen todos nuestros ciudadanos. Los tres ejes que han presidido este Plan de Acción por la Democracia son los siguientes. El primer eje es ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental. Es decir, es un eje que va dirigido al Poder Ejecutivo, al Gobierno en particular. El segundo eje es fortalecer la transparencia, la pluralidad, la responsabilidad de nuestros medios de comunicación para garantizar información veraz en los ciudadanos. Este segundo eje lo explicará en su totalidad el ministro de Cultura. El tercer eje de este Plan de Acción por la Democracia es reforzar la transparencia del Poder Legislativo y también del sistema electoral en nuestro país. Paso a detallarles las medidas más importantes del primero de los ejes del Plan de Acción por la Democracia, el que supone ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental. Queremos que las instituciones, y en particular el Gobierno, que es al que afecta este primer eje, tengan mayor contacto con la ciudadanía, que sea más fácil para los ciudadanos conocer y, por tanto, comprender todas las medidas que adoptamos desde el Gobierno de la Nación para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Siendo transparentes y rindiendo cuentas a los ciudadanos, que al final son los últimos beneficiarios de cualquier política pública que acordemos en el Gobierno. Por eso, vamos a desarrollar una nueva estrategia de gobierno abierto y vamos a aprobar y remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley de administración abierta. Aprobaremos también el quinto Plan de Gobierno Abierto. El cuarto plan termina precisamente en este año, en 2024. Aprobaremos un plan de gobierno abierto para facilitar esa transparencia, esa rendición de cuentas de las políticas que llevemos a cabo desde el Gobierno de España. Vamos a aprobar una rendición de cuentas obligatoria para todos los gobiernos, como la que hace este Gobierno, como la que implementamos en 2020, permítanme que aquí esté especialmente orgulloso porque fue una política que llevamos a cabo y que pusimos en marcha desde la Secretaría General de la Presidencia cuando yo era su titular. Esta obligación que se ha autoimpuesto el Gobierno de España de rendir cuentas, de explicar a los ciudadanos a través de la web cuáles son los compromisos que adquiere el presidente del Gobierno y todos los ministros y cuál es el nivel de ejecución y de cumplimiento de esos compromisos, lo vamos a hacer obligatorio para todos los gobiernos de este país, de tal manera que los ciudadanos puedan conocer con facilidad los compromisos y el cumplimiento que llevan a cabo el Gobierno de esos compromisos. Y también, por último, vamos a implementar estrategias e iniciativas para profundizar en la transparencia y para reforzar la lucha contra la corrupción. Vamos a aprobar, en desarrollo de una ley que también trajo causa en una directiva europea, vamos a aprobar la Autoridad Independiente de Protección del Informante dentro de la Administración Pública. Y vamos a crear nuevas unidades especializadas en la Fiscalía para poder luchar con mayor eficacia contra la corrupción en la Administración. Y, por último, dentro de este bloque, también quiero hacer mención a otro compromiso que este Plan de Acción por la Democracia recoge, y es que vamos a reformar la Ley de Secretos Oficiales. Es una ley que ustedes conocen, data de 1968, es preconstitucional, por tanto, y creo que esta ley, que en el Gobierno anterior ya aprobamos un primer borrador, creo que esta ley ha de modificarse y tenemos que establecer una regulación que sea conforme a los países democráticos de nuestro entorno con los mejores estándares europeos. Y, por tanto, también llevaremos a cabo esa reforma de la Ley de Secretos Oficiales que, como les digo, es de 1968. El tercer eje del Plan de Acción por la Democracia es reforzar la transparencia del Poder Legislativo y del sistema electoral. Creo que es necesario que reforcemos las garantías de transparencia, de mayor publicidad, tanto en la actividad que lleva a cabo el Legislativo como también en el desarrollo de las campañas electorales. Por eso vamos a llevar a cabo una serie de medidas que les enuncio, al menos las más relevantes, a continuación. En primer lugar, vamos a establecer de manera obligatoria que anualmente se celebre el debate sobre el Estado de la Nación. Eso conllevará, es una de las medidas
que ha de residenciarse necesariamente en el Poder Legislativo porque implica una reforma del reglamento de las Cortes Generales. Desde luego, nuestra voluntad y la voluntad de los grupos políticos que formamos este Gobierno es que sea obligatorio cada año celebrar el debate del Estado de la Nación. Vamos a reformar también la Ley Orgánica de Régimen Electoral para que sea obligatorio para los candidatos acudir a debates electorales en las campañas electorales. Que no haya ningún candidato que decida, por razones las que sean, que no va a un debate electoral. Los ciudadanos tienen derecho a conocer las propuestas de los diferentes candidatos y candidatas en un sistema electoral y tienen derecho a confrontar en ese debate televisado, en radio, en el formato que se acuerde, tienen derecho a conocer las diferentes propuestas y el debate entre candidatos y candidatas. Y por eso vamos a modificar la LOREG y vamos a hacer obligatoria la asistencia de los candidatos y candidatas a los debates electorales en campañas electorales. Y también vamos a hacer obligatorio que, por ley, que las encuestas que se publiquen en periodos electorales también tengan que hacer público los microdatos de esas encuestas que se están publicando. En ocasiones, las encuestas que se están publicando en periodos cercanos a las elecciones, más bien parece que en lugar de querer conocer el estado de opinión, lo que pretenden es influir sobre el estado de opinión. Y creo que es una medida de transparencia, de garantía para los ciudadanos que se conozcan los microdatos, la ficha técnica, de todas las encuestas que se publiquen en periodos electorales. Eso garantizará que las encuestas son más fiables y que, por tanto, corresponden a la finalidad que deben tener, que es conocer el estado de opinión de la ciudadanía. Vamos también en este bloque a impulsar una ley de grupos de interés, una ley de lobbies, que la Comisión Europea también nos está recomendando que la llevemos a cabo y, por tanto, en este Plan de Acción por la Democracia también tenemos la previsión de impulsar esta ley de grupos de interés. Y vamos a reforzar también una obligación que ya existe, que es la de los partidos políticos de publicar sus cuentas y la de los diputados y senadores de hacer públicas sus declaraciones de bienes y de intereses. Esa obligación existe, pero se incumple de manera flagrante, reiterada, rebelde y voluntaria por parte de algún grupo político extremista en nuestro país. Bien, vamos a establecer un régimen electoral, un régimen sancionador para que el incumplimiento de esa obligación tenga consecuencias. Queremos conocer la financiación de los partidos políticos, queremos conocer las cuentas, queremos que sean públicas, que los ciudadanos lo sepan y también si existe una obligación para diputados, diputadas, senadores, senadoras de publicar sus declaraciones de bienes, que esa obligación se cumpla y si no se cumple que tenga consecuencias. Paso a detallar a continuación las medidas relacionadas para garantizar una mayor transparencia e independencia en los medios de comunicación que forman parte, como ha dicho el ministro de la Presidencia, del segundo bloque de medidas del plan. En primer lugar, para poder abordar las medidas relacionadas con los medios de comunicación e información, y como nos dicta el punto 6.2 de la ENFA a la cual me he referido, hay que establecer los criterios que definen qué es un medio de comunicación frente a otras plataformas cuya finalidad no es informar. Para ello se creará un registro de medios de comunicación en el que se disponga de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. Este registro será elaborado y tutorizado por un organismo independiente y en ese caso hemos decidido que sea la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia, una comisión por eso que vamos a reformar para que pueda asumir esas competencias y este es otro de los puntos, para que tenga esas competencias sobre medios de comunicación. La segunda medida es el establecimiento de un deber de publicación anual de inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas. Como saben, esta es una información que hoy o no se presenta o se presenta de forma opaca. A partir de la implementación de esta normativa, todas las instituciones públicas deberán publicar esta información de forma visible, clara y transparente. También es un mandato de un artículo de la referida ENFA. Tercera medida. Vamos a reformar la Ley de Publicidad Institucional, como ya anunció el presidente del Gobierno, para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación. Dichos criterios serán elaborados a partir del trabajo con expertos, sector de la comunicación y, evidentemente, también los grupos parlamentarios. Cuarta medida, vamos a reformar también la Ley de Publicidad Institucional para garantizar que los sistemas de medición de audiencia, esta parte es muy importante, y la metodología que utilicen, cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad. Es decir,
Vamos a reformar la ley para que no se puedan falsear las audiencias incurriendo en prácticas que alteran las visitas reales a las páginas web de los medios de información. Estas dos reformas que acabo de mencionar de la Ley de Publicidad Institucional tienen dos objetivos: hacer más justo el sistema de reparto de la publicidad institucional y evitar que con dinero público se estén financiando pseudomedios que promueven la intoxicación mediática y las fake news. Asimismo, quiero añadir que en esta reforma de la Ley de Publicidad Institucional vamos a incluir también medidas de discriminación positiva para aquellos medios de comunicación que estén íntegramente en lenguas cooficiales, una medida que sigue la estela del apoyo al plurilingüismo y a la diversidad cultural de este país que ya estamos llevando a cabo desde el Gobierno y que, por otra parte, era alguna de las demandas que se nos había hecho desde los grupos parlamentarios con los que estuvimos reunidos el ministro de la Presidencia y yo mismo. Quinta medida, impulso de la Ley de Secreto Profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de las fuentes. Esto significa regular o hacer cumplir lo que ya prevé y reconoce el artículo 20 de la Constitución española, y esta es una de las piezas fundamentales que llevamos en el plan para blindar el trabajo de la profesión periodística. Sexta medida, vamos a transponer otra directiva europea, no me refiero a la ENFA esta vez, sino a la directiva anti-SLAPP, conocida como anti-SLAPP, para la protección de los periodistas de acosos externos. Esto significa que vamos a proteger a los periodistas de las demandas abusivas e infundadas a las que se enfrentan de forma diaria por hacer su trabajo. Esta directiva de la Unión Europea entró en vigor en mayo de 2024 y permite a los jueces desestimar rápidamente demandas manifiestamente infundadas contra periodistas o defensores de los derechos humanos. Séptima medida, siguiendo el acuerdo de gobierno, vamos a acabar con la anomalía que supone los preceptos de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, empezando en este plan ya con la reforma de su artículo 36, apartado 34, para acabar con las sanciones que profesionales de información están recibiendo por hacer su trabajo cuando esto implica cubrir las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hoy iniciamos el fin de esta anomalía democrática que supone estas medidas y que completaremos a partir del acuerdo con los grupos parlamentarios del Congreso, ya que sabemos que esta es una de las cuestiones que también les preocupa de forma particular. Octava medida, introducción de límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación para impedir que haya medios impulsados directamente por las mismas. Esto también forma parte de las medidas incluidas en la ENFA. Novena medida, revisión del marco regulatorio para garantizar el pluralismo político, evitando la concentración de los medios de comunicación. Dicha medida, recogida también en la Ley Europea de Libertad de Prensa, implica la elaboración de un marco normativo para hacer frente a los oligopolios mediáticos que, cuando existen, socavan el derecho que tiene la ciudadanía a acceder a una información que sea plural. A nadie se le escapa que si las mismas personas o grupos económicos son propietarios de la mayor parte de los medios de comunicación, el trabajo de sus profesionales se ve limitado a la hora de criticar dichos oligopolios o poderes económicos que, por supuesto, adquieren medios de comunicación con la voluntad de intervenir en el debate público a partir de una determinada línea editorial. En virtud de la libertad de acceso a la información y pluralidad, con esta medida el Gobierno se compromete a desarrollar unos criterios que definan los límites de esa concentración mediática. Y esto, recuerdo perfectamente, fue una de las prioridades absolutas cuando se negoció la ENFA en el marco de la Unión Europea. Finalmente, como ministro de Cultura, saben que una de las líneas principales para mi departamento ha sido el combate contra todas las formas de censura y ataques a la libertad de expresión. Y en este sentido es especialmente importante para mí destacar el acuerdo, que ya lo ha mencionado el ministro de la Presidencia, que hemos alcanzado para realizar una reforma integral del Código Penal que acabe con los delitos que en el pasado han sido utilizados para condenar y sancionar a varios artistas de nuestro país. Esta reforma, tal y como se recoge en el plan, abordará todos aquellos artículos relacionados con las difamaciones que han sido contestadas por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como ha dicho el ministro, en diferentes ocasiones. A saber, la sentencia de 15 de marzo del 2011, la sentencia del 13 de marzo de 2018 y la sentencia del 8 de junio de 2023, que ha dictaminado que la libertad de expresión no se aplica solo a información o ideas que se perciben como inofensivas, sino también a las que ofenden, crean impacto o perturbación al Estado o a cualquier sector de la sociedad. Creo que tenemos la obligación de dar cumplimiento a esas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y esa es la voluntad del Gobierno. Acabo recordando que la intención, por lo tanto, es que este sea un documento que a partir de hoy pase a ser también
de debate a la ciudadanía para una apertura de un gran debate sobre cómo mejorar nuestra democracia, un primer paso que demuestra que España tiene camino propio, un camino progresista y democrático para abordar algunos de los grandes retos de nuestra época. Un camino que, como decía, huye de la idea de la bunkerización contra otros y abre la puerta a reformar todo aquello que tenga que ser reformado en nuestra democracia.